Primera de Corintios, capítulo 14. Gloria sea el nombre del Señor. Cristo vive y a su nombre, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 14. Un versículo vamos a leer, el versículo 15. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Un saludo a todos los que nos van a ver también en las redes sociales y a los que nos están viendo. Recuerde, Iglesia Cristiana de Restauración Nuevo Pacto en YouTube, Iglesia Cristiana de Restauración Nuevo Pacto en Facebook. Gloria al Señor. Ahí estamos, búsquenos, vean los videos. Pronto va a haber estudios bíblicos ahí. Amén, gloria al Señor. Y pronto vamos a estar predicando ya, amén, vamos a apartar una hora para predicar la palabra del Señor todos los días. Amén. Gloria a Dios. Así es que trabajemos en la obra del Señor, porque a eso Dios nos ha enviado. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué pues? Una pregunta. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Tome asiento. Se pensarán ustedes de qué vamos a hablar esta tarde. Pues de esas dos palabras: entendimiento. Gloria sea el nombre del Señor. Porque si no tenemos entendimiento de Dios, muchas veces no le sentimos sabor al canto, al mensaje, al culto, y muchas veces nos descuidamos de lo que nosotros o de lo que la palabra de Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros. Dios quiere que usted siempre se vaya lleno de la casa de oración, de la casa de Dios. Él siempre quiere que usted vaya completamente nutrido para enfrentar a quién, a Egipto que está allá afuera. Bendito sea el nombre del Señor. Es lo único que nos mantiene a uno la comida espiritual. Cuando nos acercamos a un culto es a oír. Dice la Biblia que hay que acercarnos más para oír que para hablar, ¿sí o no? Entonces, bendito sea el nombre del Señor. Es tan importante, gloria a Dios, aleluya, poder entender o entender el propósito de la palabra en la vida del hombre. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuántos están aquí ahora? Y quiero profundizar un poco bajo el tema entendimiento y conocimiento de la buena voluntad. ¿De quién? De Dios. Amén. Entendimiento y conocimiento de la buena voluntad de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a ir, hermano, desglosando esto. Número 1. ¿Cómo identificamos la voluntad de Dios? ¿Cómo identificamos la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está compuesta, hermanos, en 3 elementos que son. Repita conmigo. Amén. ¿Cuáles son? Buena, agradable y perfecta. Esos son los 3 elementos en los que componen el conocimiento de Dios. Cuando alguien no tiene buena voluntad, no puede agradar a Dios. Amén. Y no puede andar bajo la perfección de Dios o de la palabra de Dios. Porque el conocimiento es el que te hace estar maduro, amén, en los caminos de Dios. Es el que te hace entender, es el que te hace llevar los propósitos, es el que te hace dar fruto, es el que te lleva a otro nivel. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando tú no tienes el entendimiento de Cristo, amén, y tienes nada más un sentimiento, que eso quiere decir muchas veces que también, gloria a Dios, Pablo le decía a la iglesia: es necesario que no oremos, oh, gloria a Dios, con nuestra propia mente, sino con un entendimiento que renovado. Gloria sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Dice Romanos, vaya conmigo un poquito más adelante, gloria al Señor, libro de los Romanos, en el capítulo 12 del libro de Romanos, dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 12, verso 2.
Mire lo que dice la palabra del Señor. Gloria sea a Dios. Dice la Biblia: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, ¿cuál es el propósito de orar con el entendimiento de Dios? Amén. Dios no escucha sentimientos, Dios escucha, amén, entendimiento. Dios ve entendimiento. Dios no trabaja con sentimientos, sino con la voluntad de Dios, con el entendimiento, porque Dios conoce ya tu necesidad. Entonces Dios trabaja en la voluntad perfecta de Él. ¿Cuántos alaban a Dios? Denle una fuerte palmas al Señor, gloria a Dios. Entonces lo que Dios quiere es que usted sea próspero, que usted sea bendecido, que usted sea prosperado, que usted sea, gloria a Dios, aleluya, una persona que esté completamente seguro que su nombre está escrito ¿en dónde? En el libro de la vida. Entonces, cuando su nombre está escrito en el libro de la vida y usted está completamente seguro que ahí está su nombre, todo lo que le pida al Padre, Él se lo dará. Entonces, ¿cuál es el propósito de Pablo aquí? El propósito de Pablo es que la gente, amén, aleluya, de los corintios venga a la iglesia, cante, alabe, gloria al Señor, pero amén, y que salga igual como era, sino que salga con un pensamiento diferente, con algo, amén, que venía vacío y ahora se va lleno en el Espíritu. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor por eso? Y entonces dice la Biblia en el verso 2: no os conforméis a este siglo. Aquí el problema es pedirle a Dios conforme al propósito de este siglo, de este mundo, y no conforme a la voluntad de Dios. ¿Me está entendiendo? Lo que Dios quiere es bendecir al pueblo. Dios dice que nada necesitará su pueblo. En lugares delicados te pastoreará. Él te bendecirá en los momentos difíciles, pero tienes que saber pedir y estar seguro de lo que tú necesitas, y no pedir con, amén, con tus sentimientos, sino con el entendimiento de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Entonces, el propósito de Dios, dice la Biblia, amén, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Me está entendiendo? Si usted no entiende los tres propósitos de la palabra, entonces quiere decir que su entendimiento está nulo. Por eso es que hay gente que usted ve, viene al culto, va lo mismo, estuvo con sus propios sentimientos y no bajo la voluntad de Dios. Pero cuando tú te entras de esa puerta para acá, bajo la voluntad de Dios, y le dices a Dios: Señor, yo aquí estoy para hacer tu voluntad. Tú vienes no viendo a quién vino vestido, si se peinó fulana, si no se peinó fulana, si esto o lo otro. No. Tú entras ahí porque vas a adorar a Dios, porque le vas a dar lo mejor a Dios, porque veniste a eso, a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios y a su nombre. Ese es el propósito de Dios. Y es por eso que muchas veces la gente no crece espiritualmente. ¿Por qué? Una, no conoce la buena voluntad y ni tampoco es agradable a Dios. Por eso no pueden ser perfectos delante de Dios. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿cuál es la forma de entender, de tener el entendimiento de Dios? Es no pensar como el mundo piensa. Hay momentos en la vida, hermanos, que cuando hasta tu familia, hasta el mismo perrito de la casa te ladra cuando llegas y en otros tiempos amoroso con uno. ¿Sí o no? Todo lo mira uno patas arriba. Todo lo ves cuesta arriba. Eso quiere decir que estás pensando igual que él. Si el mundo es creado por Dios, si todo lo que mira, hermano, anoche el hermano, gloria al Señor, decía, ¿cómo es que Jesús sabía la hora en que Pedro tenía que tirar el anzuelo? El pez iba a pasar. ¿Y en qué pez venía la moneda? Ese es el entendimiento. Todos nosotros conocemos de la fe, ¿no es cierto? Pero ¿cómo tú le estás pidiendo a Dios porque no estás recibiendo?
clase de entendimiento tú tienes? ¿El de Dios o sentimientos del mundo? Pablo le dice a la iglesia: renovaos pues ¿en qué? En la palabra, para que comprobéis. Ahora, cuando tú te renuevas mentalmente, aunque aquel no quiera orar, aunque aquel no quiera venir al culto, tú dices: yo sí voy, porque yo necesito algo y he entendido algo, es que sin Dios no soy. Porque todo, dice la Biblia, es de Dios. Tú tienes fuerza porque Dios te la da. Tú hablas porque a Dios le place que tú hables. Tú piensas porque a Dios le place que pienses. Y en el plan de Dios, Dios, hermano, es tan bueno con el mundo, gloria al Señor, que nos dio ese regalo de que usted y yo pensemos qué hacer con nuestra vida, lo bueno o lo malo. Somos nosotros los que tenemos que determinar. El mundo antiguo que fue muerto, fue destruido con agua, se le predicó la verdad. Se le dijo, Dios envió un hombre, un profeta, y le dijo al pueblo, 120 años le dijo: cambien la manera de pensar, cambien la manera de actuar, dejen la fornicación, dejen el adulterio, dejen el hurto, dejen la avaricia, dejen el engaño, dejen la mentira y vuélvanse a Dios. Y ellos eran oidores olvidadizos. Amén. Oían mensaje tras mensaje, enseñanza tras enseñanza, y ellos llegaban a las sinagogas y hacían lo mismo. Saliendo de la sinagoga y salían a violar, salían a acostarse con los perros, con los animales, a tener sexo con los animales. Así está el mundo de hoy en día. Hay personas que están casándose con animales, hombre con hombre, mujer con mujer. Y toda esta depravación que se está viviendo en este mundo actual, que usted y yo estamos contemplando, estos son principios, porque usted no puede abrir la boca en contra de nadie. Esto es lo más duro, pero esto es lo más lindo, porque Dios creó reglamentos y mandamientos y estatutos, que el que los cumpla será salvo, y el que no los cumpla, ¿qué será? Será condenado. Entonces eso quiere decir que cuando usted tiene la mente de Cristo, usted no se va a fijar en aquel, sino con caminar usted. Y dice la Biblia que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí en Cristo, todas son hechas nuevas. Esto Pablo le decía a la iglesia: ustedes no tienen que pensar como aquel, ya no tienen que pensar como aquel, actuar como aquel, mirar como aquel, hablar como aquel. Tienen que ser diferentes. No es lo mismo que digan: ahí vamos, el que era borracho, a que digan: mira, estuvo y ahí va de nuevo borracho. ¿Sí o no? Yo las otras veces predicaba en el internet y yo decía: amén, aleluya, que el cristiano, amén, Dios lo compara con un verdadero árbol y como el tamo. El tamo no echa raíces. El tamo viene el sol, lo seca, el gloria al Señor, después viene el viento, sopla y se va. Pero el árbol que tiene raíces, ese se enraiza, viene el viento, puede cantearse, puede doblarse, pero no se quiebra, no se arranca y no se lo lleva el viento, y su hoja no cae y su fruto prospera, dice la Biblia. Alabado sea el Señor. No así los malos, que son como el tamo. Amén, en el libro de los Salmos, capítulo 1, versículo 4. No así los malos, que son como el tamo. Esos nunca se levantarán en la iglesia, nunca darán fruto, nunca darán nada. Pero a la iglesia de Dios, el que ha cambiado la manera de pensar y tiene el entendimiento de Dios y entiende cuál es la voluntad de Dios, ese da fruto al 30, al 60 y al 90 y al 100 por uno. Bendito sea el Señor. Denle ofrenda al Dios que vive y permanece por los siglos de los siglos. Aleluya. No hay cosa más linda, hermano, que depender de Dios. Diga conmigo: quiero depender de Dios. Quiero depender de Dios. Gloria a Jesús. Dice la Biblia. Número 2. ¿Cómo incorporar la voluntad de Dios en mi vida o en la vida?
Amén. ¿Cómo incorporar, gloria al Señor, la voluntad de Dios en mi vida? ¿Cómo dice? Lea conmigo. Dice, ¿cómo incorporar la voluntad de Dios en la vida? O en su vida o en mi vida. Dios dice que A, renovar el entendimiento. B, si no renuevo el entendimiento, estás perdido con los sentimientos. C, no todo lo que pidas te será hecho por Dios. No, Dios, por Dios, no responde a las necesidades. Dios no responde a las necesidades, sino a la voluntad. Por eso, hermanos, debemos tener entendimiento, porque si tenemos entendimiento de cuál sea la voluntad de Dios, entonces, dice, amén, Dios daba esta palabra, yo la escribí ahí, dice, entonces tendremos todo lo que le pidamos a Él. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Te estás perdiendo porque tú quieres. No estás recibiendo porque tú quieres. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aquí hay que ponerse en pie firme. Firmes. La Biblia dice que Dios no trata con cobardes. La Biblia dice que Dios trata con ¿quién? Con valientes. No quiere decir que ningún cobarde entrará en el reino de los cielos. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia, pero ¿quiénes lo arrebatan? Los valientes. ¿Quién es ese valiente? El que invierno y verano alaba a Dios, el que la enfermedad alaba a Dios, el que la bendición alaba a Dios, en todo tiempo alaba a Dios. Amén, hermanos. Ese es el propósito de Dios. Y mira lo que dice la primera parte del capítulo 12, del versículo 2 de Gloria al Señor, de Romanos 12:2. No os conforméis. No os conforméis. ¿Qué dice? ¿Por qué mucha gente se conforma? Mire, es que aquel no es evangélico. ¿Y cómo está de bendecido? Tiene 2 carros, tiene casa, tiene dinero, tiene esto. No se preocupe, el rico tuvo mucho y todo lo que quiso en la tierra. Pero en el cielo no tenía escrito ni su nombre, ni apellido, ni nada. ¿Me está entendiendo? No quiere decir que, gloria al Señor, que si Dios pone $1.000.000 en su mano, dígale gracias, Señor, pero necesito el entendimiento de usted y la voluntad suya para agradarle. Bendito sea el nombre del Señor, porque todo lo que yo tengo es suyo. Y a su nombre, porque la Biblia dice, dar gracias a Dios por todo. Porque nosotros nada tenemos. Nada. Lo único bueno que pueda tener en su vida es la salvación. Pero si usted fue rebelde y anduvo conforme a sentimientos en la vida, usted no tiene su nombre escrito en el libro de la vida todavía. Todavía no hay nada. ¿Cuántos alaban a Dios? Y aunque la gente te diga no estás haciendo nada en la iglesia, y aunque la gente te diga alabe a Dios, manténgase en el camino, manténgase en la brecha, porque algún día va a llegar al final y ahí se verá quién es el que da fruto, el que estaba afuera o el que estaba luchando, tratando de hacer la voluntad de Dios. Y a su nombre. Entonces, hablamos de la certeza. Dice la Biblia, verso 2, leemos el verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice el 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo. Oiga, de aquel que debe tener, sino que piense de sí, que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios
repartió a cada uno. ¿Qué tipo de fe es la que tú tienes entonces? ¿Qué tipo de fe es la que yo estoy teniendo? ¿Que yo le oro a Dios? Es que Pablo veía, Pablo oía orar a la gente. Y Pablo oía orar nada más de sentimientos. Porque la gente llegaba y le decía: Señor, es que yo necesito, Señor, dame aquí, Señor, dame allá, Señor, dame aquí, Señor, llévame allá, Señor, tráigame de allá, Señor, igualito. Pero ninguna oración escuchaba Pablo: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi mente, aquí está mi cabeza, aquí está mis ojos, aquí está mis labios, aquí está mi corazón, aquí está mi lengua, porque quiero predicar, quiero un compromiso genuino contigo, Señor. No se oía, Pablo no lo escuchaba. Y le dijo: dímele esto a la iglesia. Porque la iglesia tiene que entender que los propósitos, los sentimientos de ellos no es mi voluntad. Dios conoce lo que usted está pensando y lo que usted necesita. ¿Sí o no? Sí, amén. Pero ¿por qué dice Dios que le pidamos y que no hemos recibido nada? Porque no le hemos sabido. Entonces, Dios, ¿qué quiere primero? Usted me daría una casa sin que yo trabaje nada para usted. ¿Verdad que no? Me tendría un año gratis en su casa sin que yo le ayude a barrer tan siquiera la carpeta o el pedacito donde yo vivo. ¿Hable, hermano? Denle una de palmas al Señor. Entonces Dios lo que está buscando, cuando usted entiende, usted dice: yo quiero echar raíces y pase lo que pase, yo voy a trabajar en la obra del Señor. Este es mi propósito. No sentamos, sino un árbol que dé fruto. Dice la Biblia que el pámpano despegado de la vid nada puede hacer. ¿Y quién es la vid? Y cuando te despegas de él, ¿qué pasa? Vienes al culto, hermano. Mire, yo aquí en el internet yo estaba poniendo, mire, hermano, cuando la gente llega a las iglesias, a los cultos, mire, gloria al Señor, es que le entra picazón, le pega hambre, le pega orinadera, hasta la próstata siente hinchada, el colon y un montón de cosas que le entran, hermano, que el diablo pone en la cabeza. Pero van a un cine, están sentados, mire, 4 horas sentados ahí. No se quiere perder nada. No quiere perder absolutamente nada. Pero en la iglesia, hermano, no tiene liendras, pero siente que le caminan en la cabeza nada. Los piojos, las vacas ahí. ¿Sí o no? Eso era lo que Pablo veía en la iglesia. Querían ser bendecidos, pero no ponían atención al mensaje. No escuchaban la predicación del apóstol. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Entonces Dios quiere bendecir su vida, pero también quiere Dios que usted se comprometa a servirle a Él. Porque aquí no le sirve al pastor, no le sirve a nadie, sino a Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Hermano, la certeza de la fe, nosotros en Hebreos, en el capítulo 11, ahí dice lo que es la fe, ¿sí o no? Es pues la certeza de qué. Es pues la certeza, la convicción de lo que se espera, de lo que no se ve. Cosa que Dios sí sabe lo que tú necesitas. Y cómo te lo va a dar, tú no sabes. Pero ¿por qué no lo has recibido? Muchas veces nosotros le pedimos tantas cosas a Dios y no nos enfocamos en lo que verdaderamente necesitamos. ¿Sí o no? Entonces necesitamos ser objetivos y hablar con el entendimiento de la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. La certeza es la consecuencia de saber que conocemos la verdad. Diga conmigo, la certeza es la conciencia de saber que conocemos la verdad. Número 2, entendimiento. Diga conmigo, entendimiento es
la capacidad dada al hombre de poder separar y distinguir el conocimiento de una verdad al momento de hablar. Qué precioso es el Señor, ¿verdad? ¿Por qué no? Yo no sé si a usted le ha pasado cuando está hablando, perdóname, mira, me equivoqué. ¿No es cierto? Esa es la capacidad del entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que Pablo le decía a la iglesia? Si ustedes tuvieran la capacidad de entender lo que ustedes hablan, harían diferencia. Sabrían distinguir. No se irían a comer también allá tamales con los impíos, en las fiestas de los impíos. ¿Me está entendiendo? Porque esa era la costumbre de ellos. Celebraban al dios pez. Celebraban a Moloch. Y la gente decía, no es la cosecha. No era ni el tiempo de la cosecha, hermano. Y la gente haciendo eso. ¿Usted ha visto milpas en noviembre? Dando elote. ¿Y entonces? ¿Cuál es la fe? ¿Y cuál es el entendimiento? ¿Y cuál es la capacidad que Dios nos ha dado? Usted ya no fuma porque usted entendió que tiene que hacer la diferencia. Usted ya no anda en problemas porque usted sabe que tiene que hacer la diferencia. Usted le va a caer mal al que anda mal. Pero al que anda bien, usted le va a agradar, ¿sí o no? Denle las palmas al Señor. Porque al impío, al pecador, usted nunca le va a caer bien. Si anda y practica la verdad. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia de lo profano y lo santo. De lo que sirve y lo que no sirve. Alaba el nombre del Señor usted. Gloria al nombre del Señor. Número 3. Punto número 3. Alabado sea Dios. Cuando no hay un entendimiento renovado, todo, diga conmigo, todo se corrompe. Piensas hacer las cosas bien a tu manera y todo está corrompido. Por eso no hay un fruto. Lo hiciste con el sentimiento, mas no con el entendimiento de Dios. No era la voluntad de Dios, tampoco fue agradable delante de los ojos de Dios. A su nombre. ¿Cómo dice? Número 1. Las malas palabras corrompen. He allí, Efesios. Veamos lo que dice Efesios. Efesios capítulo 4, verso 29. Gloria a Jesús. ¿Cómo dice la Biblia? Lo que usted tiene y la que el hermano pone ahí. Léalo conmigo, dice la Biblia. Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Si usted estuvo en el culto y más ratito está sacando unas palabritas de este vuelo, lo que usted pidió se corrompió y no lo va a recibir. Porque Dios es santo y 3 veces santo. Y esto es lo que el mundo no entiende. Alaba el nombre del Señor usted. Esto es lo que el mundo no entiende. Miren lo que dice la Biblia. Alabado sea Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, para la necesaria edificación, a fin de dar cuenta, a fin de dar gracia, a fin de agradar, a fin de hacer lo bueno, a fin de agradar al que hizo los cielos y la tierra. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. No puede salir una palabra corrompida de su boca. En contra de, no importa si odia o no odia a alguien, usted tiene que saber que al que tiene que agradar es a Dios. Por mucho que le hagan a usted, usted tiene que callar, porque hay alguien que pelea por ustedes. Si usted le cree a Él y tiene los pensamientos de Él y tiene a ver la voluntad de Dios, Él va a tratar a
y a su nombre. Y a su nombre. Ahora bien, dice la Biblia, número 2, las palabras pueden echar a perder nuestra vida ¿y qué dice? Y bendiciones. ¿Qué cosa puede echar a perder tu vida y las bendiciones que ya Dios, que a lo mejor ya las tenía? Ten hijo, ten hija. Amén. Leemos la Biblia. Leemos la Biblia. Santiago capítulo 3. De Santiago era bien bravo, pero cuánto lo amo. Y a su usted lo ama, hermano. Usted ama a Santiaguito, porque algunos lo odian. No es de Honduras. Bueno, este también. Sí, es que los odian, hermano. Santiago capítulo 3, versículos 10 y 11. Dice la Biblia: de una misma, ¿qué cosa? ¿Qué tiene usted? Abajito de la nariz y arribita de la quijada. Boca. Tú no puedes venir a orar con tus sentimientos a la iglesia. Bueno, hay otros que ni con sentimientos ni con nada. Es que Dios ya dijo que voy a ser bendecido, dice. Y ahí andan dándole rienda suelta a las maquinaciones del mundo. No seas tamo, no sigas rebotando, afírmate en los caminos de Dios. De una misma boca proceden bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Dice su Biblia así? La mía lo dice. Mi Biblia lo dice así. Bendito sea Dios. Y dice el verso 11. ¿Acaso? Verso 11. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga, hermano? ¿O eres amarga o eres dulce? ¿O tienes un vocablo sano o un vocablo sucio? Eso a Dios no le agrada. Santiago dice, esto no puede ser así. Verso, gloria a Dios, 11. Lo terminamos. ¿Acaso dice, verso 12, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna? ¿Cómo va a ser eso? Aceitunas, hermano. Higo. A su nombre. Entonces usted no puede pensar que anda una Biblia y es cristiano, pero no hay frutos dignos de arrepentimiento. Alaba la gloria del Señor usted. Alaba la gloria del Señor usted. Dice, oh, las vid higos, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Usted puede entender? Yo hablo con muchos cristianos, hermano, con muchas personas. Algunos piensan bien, pero después de un minuto ya están pensando mal. Otros dicen, yo sé lo que tengo que hacer, pero no lo están haciendo. ¿Por qué? Porque no tienen la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y muchas veces esas personas son las que quieren que usted, que ya botó la mente vieja, piense de regreso como ellos. Ellos no entienden el propósito de Dios porque no han visto, no lo han conocido y no han nacido de nuevo. Pero nosotros ya conocimos a Dios y hemos nacido de nuevo. Alabado sea el Señor y a su nombre. Alabado sea Dios. Número 3. Las malas amistades. Las malas amistades. Esto es terrible, hermano. Hoy en día, ¿de qué, hermano? De doctrina. Yo puedo venir con un versículo y mire, estuvo salvo el compromiso. Pero yo quiero que usted aprenda, si el día que usted peca, no me eche la culpa a mí ni a ningún hermano. Hágase cargo de su responsabilidad. ¿Sí o no? Y a su nombre.
Entonces, dice la Biblia, número 3, las malas amistades pueden hacer que pierdas tus bendiciones. Las malas, ¿con quiénes te estás juntando? Que ya no sienten ganas de ir al culto. Y si vas al culto, es que ya quieres, hermano, anoche decía, gloria al Señor. Mire, yo creo que hasta en su iglesia está pasando eso. Amén. Es que al culto lo quieren de 15 minutos. Y nosotros aquí, mire, hermano, Dios sigue bendiciendo para que nosotros sigamos en este lugar. Hay congregaciones que solo tienen limitado las 2 horitas y luego rápido tienen que recoger todo y salir porque viene otra iglesia. Usted y yo somos bendecidos porque Dios sigue proveyendo para este lugar, porque Dios sigue dando este lugar para predicar el evangelio, para gritarle al diablo que aquí hay una iglesia que alaba y bendice el nombre de Jehová nuestro Dios y a su nombre. Fíjale que está a su lado. ¿Qué tipo de amistad es la que tú tienes? Porque andas tan frío después de estar calientito. Y después vaya conmigo a la cita bíblica. Primera de Corintios, capítulo 15. Porque es que yo le doy también la comidita. Y a su nombre. Primera de Corintios, capítulo 15. La cena completa. Ahí después si me quiere invitar, bueno, no lo creo. Y a su nombre. Por fe. Alabado sea Dios. Cristo vive. A ver, Primera de Corintios, capítulo 15. En el verso 33 y 34 dice la Biblia. ¿Cómo? Malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Y qué? Velad debidamente, que no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Entonces, veamos, detengámonos ahí. Porque es que algunos de ustedes quieren ir a la carrera, porque esto cala, hermano. ¿Qué decía el verso 33? No erréis. Las malas conversaciones corrompen. ¿Qué cosa? Corrompen las buenas costumbres. ¿Con quién te estás juntando? Que no vayas al culto hoy. Oye, no vayas a la oración. Y mire, hermano, parece broma, pero la oración te ayuda a mantenerte firme delante de Dios. No hay cosa más linda que cuando tú te postras delante de Dios y sientes la presencia de Dios, sientes el Espíritu de Dios que te está tocando, que te está llenando y que sigues hablando con Él. Y aleluya, que hay momentos que me quedo, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, porque Él eres santo, porque Él sabe tu necesidad, Él sabe lo que va a suplir de ti. A su nombre, Él conoce. Pero Él necesita que tengas el mismo propósito de Él. A su nombre. No erréis. No te confundas. No oigas. Usted no puede ir a pedirle un consejo a un mundano, iglesia. Usted no puede ir a pedirle un consejo a un borracho. Usted no le puede ir a pedir un consejo a alguien que no sirve ni tiene temor de Dios. Eso dice la Biblia que yo tengo acá. Yo no sé la suya, pero la mía, eso dice. A su nombre. Por eso dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos, no dice algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. No es fácil, hermano. A veces uno dice: hermano, aquí hay tiempo para testificar. Ninguno. Yo espero que ni uno de esta iglesia te vaya a pedir un consejo a otro pastor que ni lo conoce como tú estés viviendo, ni está orando por usted tampoco. Ayer se me acercó un muchacho y me dice: oiga, pastor, yo quisiera ir a consejería con usted, pídesela a su pastor, aquí lo tiene.
hubiera dicho yo, sí, hermano, aquí está mi tarjeta, vaya, lo reunimos. No. Si Dios puso a ese anciano ahí es por algo. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Por eso el pastor ora por cada hermano, por cada uno de ustedes. Mi compromiso con Dios es clamar por su vida, es interceder por su vida. Ese es mi trabajo en la obra del Señor. Mientras usted duerme, Dios me toca a mí y me levanto y tengo que decirle: papá, cuídame, a que pusiste en mi mente ahora. Alaba el nombre del Señor usted. Alaba el nombre del Señor usted. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito Dios. Dice el verso 34, 35. Pero dirán algunos: ¿cómo resucitarán los muertos? Oiga, ¿y cuál es la pregunta que le hacen a usted los amigos suyos? Dime. Tú dices que va a ir al cielo. ¿Y cómo es el cielo? ¿Has visto a Dios para que creas en Él? Y ya vienes tú para la casa manejando y todo pensativo. Era cierto que existe Dios. ¿Sabe qué es lo que el pueblo no está haciendo? Y a mí no me gusta venir a nada más hablar por hablar. Es leer esto. Esto y la oración. Si no tienes esto, mueres espiritualmente tú. Aparte unos 5, 10, 15 minutos diarios de iglesia. Dígale: Señor, yo quiero oír tu palabra hoy. Háblame ahora. Abra la Biblia y lea donde puso la mirada. No se mueva de ahí. Esa es la palabra profética para usted en ese día. Y no ande buscando profetas ahí en el internet. Usted tiene un profeta. Se llama Jesucristo. Él dijo: me iré pues, y el Dios de los cielos os revelaré todo lo que tenemos que hacer. ¿Sí o no? Abre la Biblia y donde cayó la mirada, esa es su palabra para ese día. Y recíbala. No la trate de cambiar. Así como lo hacía en el mundo buscando el horóscopo, busque la Biblia ahora. Ahí había gente, algunos de ustedes eran así. Yo nunca me dirigí por las cosas. Pero muchos de las personas no salen de su casa si no ven el horóscopo. Algo otras cositas, ¿verdad que no? ¿Qué es lo primero que usted agarra cuando se levanta, iglesia? La Biblia. Baje la mejor Biblia en el teléfono. Bájela. El teléfono no es el pecado es lo que usted ve en el teléfono. Es lo que usted está haciendo con eso. Amén. Diga, ponga el video: gloria a Dios, yo soy hijo de Dios, bendito Jehová, y apáguelo y comparta. Con solo eso usted está predicando. No es necesario que diga: mira, esta es mi casa, este es mi cuarto, esta es mi cama, aquí es donde voy al baño, aquí es donde yo como, aquí están los platos. No tiene que hacer eso. Le tiene que decir: yo soy una hija de Dios, un hijo de Dios. Amén, aleluya, y quiero bendecirlo en el nombre de Jesús. Bien. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Está conmigo todavía? ¿O con qué amistades anda usted que ya no siente nada ni deseo de cantarle a Dios? Hasta cantando está y se le traban las quijadas del gran sueño que... Eso es terrible, hermano. Yo le alabo. Es terrible. Es terrible. ¿Sí o no? Y no me decir, porque yo he venido a orar aquí bien cansado, que hasta la espalda me tiembla, y no he podido tener esa comunión con Dios. Después de 15 minutos ya los dos están temblando. Dígame si esto no es lo que le pasa a usted. Entonces, ¿tiene el entendimiento de Dios o no lo tiene? ¿Qué es lo que trae a decirle a Dios? Venga, acérquese al templo de Dios, al altar de Dios, y decirle: Señor, heme aquí, tu siervo hoy. Y quédese ahí. Y quédese ahí. Estoy esperando que hable, Señor, a mi vida. Cuando te acuerdes,
va a venir una palabra de Jehová a su vida. Aleluya. Entonces usted se va a dar cuenta que la comunión que está teniendo es verdadera. Entonces se está dando cuenta que lo que Dios, amén, aleluya, está tratando de decirle a usted, usted lo va a poder entender. Y de ahí para allá será bendición. A su nombre. Número 4. Yo quiero que veamos un ejemplo de una persona que anduvo o que tuvo relaciones, amén, con amistad con una persona perversa. Vamos a la Biblia. Sí, porque aquí yo quiero terminar con un paquete completo, ¿sí o no? Y a su nombre. Primera de Reyes. Primera de Reyes. Vamos a hablar de un rey. Primera de Reyes, capítulo 22. Gloria a Jesús y a su nombre, hermano. Capítulo 22, verso 41. Vamos a hablar de un rey que se llama Josafat. Dice la Biblia que este hombre hacía conforme el caminar de su padre. Guardaba los mandamientos de Dios. Caminaba recto en los caminos de Dios. Era sincero. Oiga. Era sincero. Hacía conforme lo que su padre y su madre practicaron. Pero en el momento que se juntó con una mala amistad, Dios destruyó todo lo que él había hecho. Por eso es que las malas amistades a veces pueden hacer que usted pierda las bendiciones. ¿Lo halló? Verso 41. Dice la Biblia. 22. Primera de Reyes, capítulo 22, verso 41. Dice la palabra del Señor así. Josafat, hijo de Asa. ¿De quién era hijo Josafat? Comenzó a reinar sobre Judá en el 4.º año de Acab, rey de Israel. Verso 42. Era Josafat, oiga lo que dice la Biblia. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años. ¿Cuántos años reinó Josafat en Jerusalén? El nombre de su madre fue Azúa, hija de Silí. Y anduvo, verso 43. Y esto es lo que a mí me impacta bastante. Y anduvo en todo el camino de Asa, su padre, sin desviarse de él, haciendo ¿qué cosa, hermano? Haciendo lo recto ante los ojos ¿de quién? De Jehová. Con todo eso, amén, con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? El rey se mantuvo fiel a Dios, aunque no se fue a quitar los altares paganos. Él dijo, Jehová estará conmigo, y yo voy a creer a lo de Dios, y me voy a mantener recto, y Dios lo guardó. Amén. Pero siempre cuando usted está bien en los caminos de Dios, usted tiene que entender que se va a levantar el enemigo. Y no se va a levantar alguien que usted no conoce, se va a levantar alguien que usted lo conoce, para desviarlo del camino. Dice la Biblia, segunda de Crónicas, que no se le olvide, Josafat hizo, ¿qué cosa decía la Biblia? Lo recto, ¿verdad que sí? Posiblemente usted está luchando por hacer lo recto, pero Satanás levanta a otro para que usted haga lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Miren lo que dice la segunda de Crónicas. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 20, verso 35. Y ahí vamos a leer. Del 35, 36 y 37, y con esto termino. Gloria sea a Dios. A su nombre. Dice la Biblia de la siguiente manera. Pasadas estas cosas,
¿Quién, hermano? Josafat, rey de Judá. Trabó amistad. ¿Con quién? Con Ocosías. ¿Quién era Ocosías? Era otro rey. Amén. Mira lo que dice la Biblia. El cual era dado ¿a qué? A la impiedad. Este era perverso. Dice que era llevado a la impiedad. Pero mira lo que dice la Biblia. Verso 36. E hizo con él ¿qué cosa? Tú mira, tú eres mi amigo. Mira, ¿por qué no nos vamos a tal lugar el día domingo, hombre? Tengo culto. Ay, culto al próximo tú. En una semana, en un día te puedes enfriar. En un día te pierdes. En un segundo te puedes perder. ¿Sí o no? Y miren lo que dice la Biblia. E hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsi. Y construyeron las naves e hicieron, oiga eso, hicieron Geber. Entonces Eliezer, hijo de Doba, de Maresa, profetizó un varón. Y ahí es donde yo digo, mire, si hay que tener el entendimiento de Dios para entender cuando alguien te dice, oiga, mira, no has ido al culto, vuélvete a Cristo. A ese Dios lo está utilizando para que te vuelvas y entiendas. Mira lo que dice la Biblia. Y a su nombre. Entonces Eleazar, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó ¿contra quién? No profetizó contra Ocosías. Profetizó contra el que le había sido recto a Dios. Amén, hermano. Diciendo, ¿qué le dijo? Por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus, ¿qué le dijo? Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsi. Denle un nombre de palmas al Señor. He aquí, cuando usted tiene los ojos bien abiertos, Dios siempre te va a avisar que te regreses al camino correcto. Siempre. Dios te va a decir, ven, hijo mío, póngase en pie. Gloria a Dios. ¿Cómo era el tema? ¿Cómo era el tema? Conocimiento y entendimiento de la buena voluntad de Dios. Eso es lo que necesitamos ser. Gloria a Dios. Levante sus manos al cielo. Gloria a Jesús. Oh Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta hora. Padre bendito Dios, bendecimos, Dios amado, desde este lugar tu nombre. Padre de los cielos, pedimos, Señor, la cobertura espiritual.